vamos sensibilizando, por así decirlo, con algunos ambientes, y uno de los ambientes que más nos afecta es la insensatez, la insensibilidad. Y de alguna manera es la expresión también de ese altar personal, individual, que se hace parte de una colectividad y muchas veces se torna en un tropiezo gigantesco. Muchas veces lo digo disfrazado, lo que te estoy profundizando, pero ahora lo dije con todas sus letras. Siempre me justifico diciendo que tengo un déficit atencional, pero en realidad lo que me afecta es que discerno que no logramos ser esa identidad colectiva que el Señor está soñando, y me animé a decírtelo de manera tan directa en esta noche porque creo que el Señor nos está regalando una oportunidad. Entonces, tú que estás quemando adoración, me gustó mucho, lo bueno hay que copiarlo y se multiplica. Me voy a quedar con eso y con esa buena enseñanza. Tú no estás escuchando solo un monólogo, tú estás adorando al Señor. Tú puedes jalar, tu adoración puede jalar en esta noche una experiencia impresionante con Dios, o te puedes ir a acostar de la manera más aburrida, en donde todo dependerá de cómo administremos nuestro comer con nuestro Dios. Hay mesas que están servidas. El Salmo 23 dice que el Señor adereza la mesa. Queridos, hay restaurantes de esos pirruris que la persona que va a ese restaurante ya le pegan un tremendo palo por la comida que le van a servir, pero ellos, queriendo aún más excelencia, pagan exclusivamente porque el chef del restaurante vaya personalmente a su mesa y la aderece. Y eso tiene un costo extra. El Salmo 23 dice que el Señor adereza la mesa para nosotros. Es decir, lo que Él ha pensado en estos días, en esta semana, ha sido una mesa extraordinaria, y ya es hora de que nos empecemos a comportar colectivamente como esa identidad que Él quiere encontrar. Entonces, número 2, mi segunda petición es: ayúdeme, porque estoy algo difónico. Cada vez que vengo al campamento con ustedes me oye igual. Como que nos volvemos locos gritando de repente, pero... Ok, ahora sí entramos. Señor, sin ti no somos nada. ¿De qué serviría hablar ideas propias que pudieran estar llenas de buenas intenciones, pero que no tienen tu presencia, Señor, que no tienen esa nitidez de tu corazón? Yo te pido que seas misericordioso una vez más y nos compartas este pan que yo sé que tú quieres servir en la mesa, y nos ayudes, Señor, a alimentarnos y también a ser sensibles para recepcionar lo que yo creo que nos quedamos preguntando el día de ayer todos nosotros. ¿Qué quieres de mí, Señor? En el nombre de Yeshua. Amén. Bueno, ustedes me dieron un desafío, me pusieron: pastor, predique acerca del Dios único. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo predico del Dios único? ¿Cómo defino al Dios único? ¿Quién es uno para definir a Dios? Como Kevin Leal nos enseña, dice que todos practicamos la arrogancia de pensar que todo el mundo piensa y siente como nosotros vemos las cosas. Entonces, lo primero que quiero decir es que aunque voy a hablar de algunas cosas y atributos del Señor, no pretendo en lo más mínimo decir que eso es todo quién es Él, porque sería demasiado soberbio. Sin embargo, es una buena pregunta que tal vez nos cueste toda la vida llegar a despejar en su presencia. Es bueno saber quién y cómo es nuestro Dios, porque si Él puso su imagen y la semejanza de Él en nosotros, tenemos que descubrir que Él
su identidad, sus planes, sus sueños, sus anhelos, están íntimamente relacionados en quién y cómo somos nosotros también. Para mucha gente, en realidad, preguntarse quién y cómo es Dios, especialmente en la vida primera con el Señor, como que no cobra mucha importancia. Uno está saturado de la grandeza del Señor, no quiere grandes explicaciones, pero en la medida que va madurando el desafío de hacer la voluntad del Señor, de manifestar lo que Él quiere hacer en la tierra con nosotros, yo no sé si a mí, yo creo que nos pasó a todos, pero sinceramente yo creo que el porcentaje más alto de nosotros anoche nos fuimos preguntando qué quiere el Señor de nosotros, ¿o no? Con honestidad, ¿quién hizo esa pregunta al Señor anoche? ¿Qué quieres de mí, Señor? Amén. Y este Dios único, ese primer texto que tengo aquí, que dice el apóstol Pablo, y al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Al único Dios. Queridos, ¿sabes por qué la Escritura nos dice que nosotros no podemos comer algo que sea sacrificado a los ídolos? Sinceramente y sencillamente no es porque el ídolo tenga algún tipo de peso, no es porque ese Dios vaya a tener algún tipo de influencia o poder. El único Dios verdadero, realmente todopoderoso es nuestro Dios. Pero ¿por qué no comemos nada sacrificado a otros dioses? Sencillamente para que no le vaya a quedar la idea a aquel que come en el nombre de su Dios, que su Dios existe. No es real. El único Dios es nuestro Dios. Y este único y sabio Dios, yo busqué un poco la etimología de la palabra único para partir de alguna parte. Y en griego por lo menos dice que la palabra único se asocia con el mono o monos. No tiene nada que ver con lo que estás pensando. Sencillamente se refiere al uno, solo a lo único, y en algunos casos es lo restante. Pero me daba la sensación de que esta definición es pobre para la identidad de quién es nuestro Dios. Y aquí va un complemento. Hablábamos con el profeta Simón ahora recién en la mesa y le decía, Simón, estoy absolutamente de acuerdo. Dios respecto a las tinieblas es absolutamente exclusivo y es excluyente. Pero respecto a la misericordia, respecto a la justificación por fe, respecto al perdón, es un Dios absolutamente inclusivo. Porque si no fuera así, la palabra único definiría a un Dios que es solitario, porque no hay nadie como Él, pero bueno, es único. Y te lo imaginas así, Dios es único. Es el ser más solitario de todo lo que existe, porque es único. Entonces, ¿qué es lo que conecta a nuestro Dios único con una personalidad, con una identidad que nos ha demostrado desde siempre que no está enfermo de ego ni de soledad, no tiene depresión porque es tan único, sino que es un único pero completamente inclusivo para aquellos en los cuales ha pensado? Para sus hijos, para su creación, está comprometido tanto así que podríamos decir que estamos volviéndonos tan locos como Él, que la sensibilidad que nos está regalando nos está haciendo escuchar lo que habla la tierra. Estos tipos van a decir, muchos se están volviendo esotéricos. No, esos se infiltraron respecto a esta relacionalidad con la cual Dios ha creado todas las cosas. Es decir, este Dios es único, no hay otro como Él, es irrepetible, jamás nadie podría ocupar su lugar, pero este Dios único es inclusivo, se quiere hacer uno contigo también. Le interesa tu persona. ¿Sabías que Él ha soñado contigo? Y nos soñó pequeñas cosas. El apóstol Pablo dice que en Cristo nosotros somos hechura de Él. En el griego esa palabra hechura es poema o poema. Así que cuando Dios te soñó, dijo un poema, cantó acerca de ti, te profetizó, digámoslo así, te poetizó. Ese eres tú. ¿Te imaginas tú esa canción que proviene desde la eternidad? No, Dios no solo dijo, a ver, voy a hacer, sea Betel. No, cantó, se inspiró,
es tan todopoderoso, es tan único que es capaz de tener un sueño individualizado con cada uno de nosotros y a la vez regalarnos una identidad colectiva, regalarnos un sentido de propósito, una misión colectiva. Es único. Podría quedarse, a lo mejor, haber decidido quedarse solo en esa unicidad, pero no era suficiente. Su persona, su identidad está tan ligada al amor, tanto así que el apóstol Juan dice que Dios no tiene amor. Lo define como el amor mismo. Dios es amor. Y este Dios que es amor nos enseña que el principio de su identidad siempre está basado en que no hay nada de ego en Él. Cuando Él dice adórame, no tiene problemas de identidad, no quiere superar su autoestima baja. Está diciendo, te estoy dando acceso a mi grandeza, obsérvame, mírame, todo lo bueno, todo lo perfecto, todo lo puro procede de mí. Si tú aprendes a observar, al contemplar, el rey David decía que no había mejor cosa que contemplar al Señor. Porque cuando tú contemplas al Señor, lo dice de manera poética David, dice, al contemplarlo en su santo templo. Pero ¿qué es lo que está diciendo? Yo me expongo delante del Señor y con solo resaltar un atributo de Él, ese atributo, por la manera en cómo Él ha creado todas las cosas, esa imagen de Él provoca en mí un algo, un despertar, un cambio. Las neuronas espejo empiezan a querer imitar. Querido, si tienes problemas de pobreza, no te enfoques en ella. Contempla al Dios riqueza, a tu Dios rico y dale gracias, obsérvalo, contémplalo, aprende a conocer que su identidad en Él hay delicias a su diestra, dice la palabra. Él es un Dios absolutamente fructífero y al estar en la adoración permanentemente, en esa contemplación, eso te va a ir dando una identidad tal cual como es Él, porque la quiere transferir en ti. Es decir, cuando Él dice adórame, está diciéndome cada vez que tú descubras un atributo de mi persona, puedo llegar a afectarte positivamente, tanto así que te la voy a regalar, porque puse en ti mi imagen y mi semejanza. No es un espejismo, es una realidad. Así que este Dios que es amor es único. Nadie, no hay otros dioses, esa es una falacia, no existen. Cuando nosotros no comemos lo sacrificado a otros dioses, no es porque creamos en esos otros dioses. Lo que debería preocuparnos es que la gente que adora a esos falsos dioses llegara a pretender pensar siquiera que son reales, porque no existen, no existen. Porque todo aquello a lo cual el Hijo no le ha dado vida no existe. Entonces este Dios que es amoroso, siempre está pensando y planteándonos cómo relacionarnos con Él. Tú le preguntaste anoche al Señor, o en esta semana, ¿qué quieres de mí, Señor? Y Dios te va a decir lo que Él quiere. Y te va a decir que este va a ser un modo de operar permanente. Cometemos algunos errores que hay que corregir, queridos. Sin darnos cuenta, de manera muy rápida empezamos a saltarnos un proceso que tiene que ver con que el altar de adoración tiene siempre un principio, el amor. Y el amor consiste y se caracteriza básicamente porque hay que dar para que no exista ego, para que no esté planteado el yoísmo, el individualismo con el cual hoy día el hombre se adora tanto a sí mismo, está tan confundido que se cree su propio Dios, dictamina sus propias leyes y está tan confundido que se está casando con animales. Hace poco me enteré que una persona se casó con una estación de trenes. No sé, seguramente cuando fueron al matrimonio le dijeron, bueno, que tenga muchos trencitos, no sé. Una esquizofrenia, pero increíble, porque el yo les hace perderse del vínculo y de la vida relacional correcta. El Dios que es tu Dios te ama.
Si te das cuenta, Él nunca ha venido a conversar contigo y nosotros deberíamos responder de la misma manera. Nunca ha venido a conversar contigo sin haberte ofrecido su amor en primer lugar, una dádiva. Entonces nosotros cometemos algunos errores. Decimos, Dios, te vamos a adorar, y le empezamos a dar órdenes a Dios. Estamos adorando al Señor, ¿cierto? Señor, sane al enfermo. Señor, muévase aquí, siéntese aquí, vaya para allá, recuerde a tal persona. No, queridos, paremos eso. El altar de adoración te hace entender, aquí estoy yo, Señor. ¿Qué quieres tú de mí? Y mientras esa respuesta no esté respondida, significa que no hay momento para hacer más peticiones. Te voy a contar cómo aprendí esto. No fue en un instituto teológico. Tenía alrededor de 6 meses de estar en el Señor. Me resbalé mucho tiempo. Me arrancaba. Mi Santísima Madre se convirtió al Señor y dijo, este es duro, así que no puedo llevarlo y canutearlo así como así. Pactó con el Señor. Yo voy a orar todos los días, 1 hora, hasta que tenga un encuentro contigo. Pero le dijo, Señor, yo no le puedo predicar, no le puedo hablar, porque, y es verdad, yo andaba tan en mis propias cosas, según yo tenía todo planificado, cómo iba a ser mi vida, pero en un momento determinado empecé a incomodarme. Me regaló una Biblia a ella, eso fue, el pacto fue, ahí está la Biblia, Señor, yo oro por él, pero trate con él. Entonces, de repente invitaban a los hermanos de la iglesia donde ella se estaba congregando. Yo estudiaba en Valparaíso, estaba terminando de estudiar y cuando llegaba, mi mamá había cambiado muchísimo para bien. Era lo peor, estaba molesto, yo quería encontrarle defectos, decir los canutos, son aquí, era mejor que antes. Nunca fue una mala persona, pero ahora era extraordinaria. Llegaban los canutos, entraban por una puerta y yo me arrancaba por el patio, ya lo tenía todo planificado, cómo arrancarme. Dejé en ridículo muchas veces a muchas personas, y especialmente a mi mamá, cuando invitaba a alguien que pensaba que podría predicarme. El asunto es que cuando me volví al Señor, creo que por allá andaba otro también resbaloso, que llegó un poco tiempo antes que yo. Esta cosa es rara, hermano. En la primera etapa de nuestro caminar, Él me llevó al Señor. Él me discipuló a mí. Porque yo no había descubierto mi identidad en Dios. Pero de pronto, cuando descubrí quién era en el Señor, este hombre tuvo la humildad suficiente para respetar, ¿sabes qué? Tu asignación es que en realidad tú eres mayor que yo. Yo te voy a seguir ahora. Hagas esa. En una temporada individualista como la que vivimos. Conozco una historia parecida por ahí. Bueno, a los 6 meses de estar con el Señor, me volví al Señor con todo. Dije, ok, si yo no lo hago de esta manera, no tengo vuelta. Así que rompí con relaciones de amigos, me dolieron, los lloré, pero dejé todo. Dije, voy a servir al Señor. No voy a tener ojos para nada más que sea el Señor. Entonces yo tenía la idea de que de esa forma iba a ser como una especie de personaje infalible, porque si Dios te bendice no hay nada que te pueda salir mal. Nada puede marir sal. Mes número 6, yo vuelto loco sirviendo al Señor. Con Juanjo nos enyuntamos desde esa fecha en adelante y no hemos parado nunca más. Hicimos un pacto con Dios que honramos hasta el día de hoy. Te vamos a servir, Señor, juntos, siempre. Entonces no hay distancia que nos pueda separar. Incluso en algún momento, cuando hemos querido divorciarnos de este pacto, el Señor no nos ha dejado, porque lo hicimos solemnemente en su presencia. No hay vuelta. Estaba en una vigilia espiritual,
Fui a la vigilia, estuvimos cantando, adorando al Señor, intercedimos, escuchamos los mensajes. Yo me sentaba siempre adelante y estaba así. Todo lo que decían lo anotaba porque tenía hambre. Estoy atrasado. Perdí 24 años de mi vida, entonces tengo que reivindicarme. Y yo no me interesaba si los demás iban a jugar. Yo sabía muy bien lo que quería. Termina la vigilia, llego a la casa y me dicen, mi papá me dice, estaba vivo en ese tiempo, me dice, tuve que ir a dejar a tu mamá a la posta, estaba muy mal, enferma, me dice, me tengo que ir a trabajar, por favor, no sé, le están poniendo suero, duerme un ratito y alrededor de las 10 de la mañana anda a buscarla a la posta. Así que dormí un rato, como él me dijo, me fui a la posta. Y cuando llego a la posta me dicen, un médico que sale corriendo de la sala de urgencia, una ambulancia, me dice, ¿tú quién eres? Yo soy familiar de Edelmira Sánchez, se llama mi mamá. Y el médico que va saliendo me dice, mira, toma, ahí hay un formulario, fírmalo. ¿Y qué dice el formulario? ¿Qué pasa? Me dice, lo que ocurre es que, mira, tu mamá se está muriendo, ¿ya? Y si no la operamos de urgencia, se va a morir aquí. Y la firma es que, la verdad es que lo más probable es que se muera allá. Así, bien profesional, pues. Bien sensible, bien comprometido. Y yo no podía creer, decía, ¿cómo si yo estoy buscando al Señor? ¿Cómo está saliendo todo tan mal? ¿Cómo estas cosas ocurren? Entonces yo no fui a un seminario de oración, ya orábamos con él. Y orar era conversar con el Señor, contarle las cosas, empezamos a experimentar sus respuestas, pero yo no entendía nada más que eso. Mi mamá se estaba muriendo, punto. No me dejaron ni siquiera verla en el hospital, se la llevaron al Hospital Salvador. Entonces me quedó esto de orar, llegar a la casa a orar. Yo sabía que orar era bueno. Entonces empecé con mi oración a convencer a Dios. Dios, mi oración te va a convencer a ti de que tú tienes que sanar a mi mamá. Porque tengo fe. Porque la palabra dice que lo que digamos creyendo lo recibiremos. Entonces quería usar la palabra del Señor para manipular al Señor. Desesperado y todo, pero yo creía que eso era la fe. No sabía de adoración. No sabía de que hay un protocolo. Y cuando estoy en una segunda hora de oración, tengo la experiencia de que por primera vez escucho la voz de Dios. Dile al que está al lado tuyo, Dios habla. Dios habla. Y ahora dile, por favor, complementa y dile, nosotros somos sordos. Pero Dios nos va a sanar. Shema. El Señor nos va a afinar el oído hasta que podamos escuchar inteligentemente. Ok, entonces estoy con mi vida de intercesión precaria. No sé nada más que mi mamá se está muriendo. Yo estoy desesperado y le estoy diciendo al Señor que uno de los temas que tengo pendientes, más heavy de mi vida en ese instante, eran asuntos con ella. Porque habíamos peleado tantos años los dos. Éramos los dos iguales de porfiados y obviamente inmaduros. Yo era más inmaduro que ahora. Entonces estoy frente al Señor tratando en mi desesperación de usar los principios del reino para que sea hecha mi voluntad, no la de Él. Y Dios me dejó esas 2 horas de ahí. Despotriqué todo lo que yo... No creo que me haya movido más de 2 o 3 versículos bíblicos porque no sabía más que eso. Hasta que de pronto, en medio de esta oración, escucho la voz del Señor, clara, nítida. Si tú me preguntas si la escuché audible, no, pero sí la escuché en mi interior, muy clara. ¿Cuántos han experimentado eso? Dios habla, Dios no está mudo, sabe hablar, sabe comunicar. Y el Señor me dice una sola palabra. Yo había hablado millones a lo mejor, pero el Señor me dijo una sola. Es como, te voy a enseñar a conversar conmigo. Y te voy a enseñar acerca del altar de adoración. El que conversa con el Señor, dice la Biblia, no puede venir con sus manos vacías. Y créeme, no es una luca, ni 2. Es mucho más que eso.
Por ahí dijo un adorador brasileño, adorar a Dios no es darle lo que yo quiero al Señor, sino es darle al Señor lo que Él quiere recibir. Señor, te voy a adorar. Señor, quiero adorarte. Ok, ¿qué le vamos a dar al Señor? ¿Cómo lo vamos a adorar? Te alabo, 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 te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro. Entonces el Señor me dice una sola palabra, me dice, entrégamela. No, aquí vamos mal. Esta conversación está yéndose para un lado que no debería irse. Entonces yo traté de no hacer caso a esa voz y empecé a convencer al Señor de que no era lo que Él tenía que responderme. Señor, tu palabra dice que el que tiene fe, y yo empecé allá a abrir más mi corazón. Le dije, lo que pasa, Señor, es que yo siento que tengo tantas cosas pendientes, pero estoy súper claro de algo. Mi mamá se entregó a ti antes que yo. Y tú tienes todo el derecho, porque tú eres Señor. Tú tienes todo el derecho a llevártela. Entonces, con humildad, te pido una oportunidad. Déjame arreglar las cuentas que tengo pendientes con ella. Pero, si tú quieres realmente llevártela, entonces, ahí comprendí que el altar de adoración siempre involucra un sacrificio. Querido, nunca vas a ver el poder de Dios, nunca vas a mirar el accionar de Dios si no le das a Dios lo que Él quiere recibir de ti, porque Él te hizo para la alabanza de su gloria. Amén. Es decir, para que de ti estén saliendo y emanando permanentemente sacrificios, siempre. Un día te va a pedir el auto, pero eso es mínimo. ¿Qué es el auto? La primera ofrenda que me pidió el Señor fue mi mamá. Entonces yo no puedo entender cuando algunos alegan por 2 lucas. ¡Ya, terrible! ¿Cómo que quieren tanta plata? No es plata, querido. La plata es del sistema asqueroso este. Es una excusa. ¿Y hace cuánto tiempo que no adoramos realmente al Señor? Porque si vinimos con la moneda de canje de Babilonia a poner delante del Señor lo que Él no quiere recibir a título de adoración, vamos a tener que hacer algunos cambios. Amén. Te la entrego, Señor. Lloré y comprendí ese día, yo viví lo que significa a un Abraham, por ejemplo, entregando a Isaac. ¿Qué es lo que más amas hoy? ¿Y si Dios te lo pide? Entonces ya no vamos a querer conmover al Señor con dinero, porque no lo conmueve eso. De hecho, creo que no le mueve un pelo. Cuando el Señor me dio la fuerza para adorarlo, porque ni siquiera podría decir que yo tuve la capacidad de tomar esta decisión, fue el Espíritu del Señor que me fortaleció, me hizo creer, desafiar lo que entendía en mi mente. Fui al oscuro, que no es tiniebla de maldad. En lo oscuro de Dios está aquello que te hace anular aquello que tú crees saber, porque como conversábamos anoche con Juanjo y Jenny, aprendí de un amigo, un profeta, David Rebollo. Él me decía, Héctor, tu naturaleza sabe más de la información que has recopilado en tu mente. El Dios que vive en tu naturaleza sabe mucho más que aquello que has recopilado estudiando en distintas partes, que toda la información de todo lo que has podido recopilar, tu naturaleza sabe cosas que tú no sabes, racionalmente hablando. Y la única manera de que puedan florecer es en estas oscuridades donde Dios necesita anular estos sentidos que se disfrazan de directores de nuestra vida, porque hay una sabiduría, hay un conocimiento, hay una inteligencia que es superior a todo esto. Se llama fe, un regalo del Señor. Cuando tomé la decisión, escuché la voz del Señor. Entendí, mi mamá estaba en las manos del Señor. Y escuché la voz del Señor que me levante y vaya a una repisa que tenían mis papás. Y en esa repisa, mire, usted puede criticar la experiencia,
Así me ocurrió a mí. Recuerde que tenía 6 meses en el Señor. Me dijo que saque un pan de vida. ¿Podría hablar el Señor a través de un pan de vida? Claro, si yo tengo 10 años en el Señor y quiero todos los días practicar eso, no creo que tampoco es no es lo que estoy diciendo, ¿no? Saqué el pan de vida y decía, y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Y en ese instante me ocurre algo tan sobrenatural, fue como que me cae algo aquí, sentí como, no sé, un manto, una electricidad, algo raro así, me inundó desde la cabeza hasta los pies. Y era una convicción absoluta, el Señor la va a sanar. Y dije, no hay que orar más. Llegó mi papá en la tarde. Papá, le dije, no hay que orar más por mi mamá. Pero ¿cómo? Me dice, ahora está más grave que nunca, es cuando más hay que interceder. No, el Señor ya me habló. Y esa seguridad, ¿por qué tenía tanta seguridad? Por el altar de adoración de antes. No era un estado mental, no era que yo me había convencido de una idea. El Señor me había pedido algo y Él me había respondido. Cuando me respondió, ok, dije, el Señor va a usar a los médicos y se va a sanar, y uno siempre le pone de su cosecha. Pero lo que Él me prometió, yo iré y le sanaré. Así que Jesús esa noche fue y visitó a mi mamá y personalmente la sanó en el hospital. Fue un paseo que se pegó por una sala de enfermos. Sanaron todas las hijas de Dios de esa sala. Asambleístas, pentecostales, bautistas. Algunos tenían cáncer terminal. El maestro pasó esa noche por ese lugar. Todas se sanaron. Y mi mamá, que tenía su operación en el estómago, es muy grande. A ella se le había infectado una operación primera. El Señor le habló muchas cosas que hoy día no te las puedo contar, es muy largo, no vienen al caso tampoco. Pero lo que sí dijo el Señor, que después de media hora tú vas a descansar, y ella sintió 2 manos aquí, en el estómago, que le apretaron el estómago. En la fiebre decía, algo me pasa, estoy teniendo alucinaciones, porque así somos. No sabía qué estaba experimentando. El tema es que media hora, tal cual como el Señor le dijo, media hora después, toda la infección estaba fuera. Por lo tanto, ella empezó a percibir un pésimo olor, llamó al auxiliar y le dice el auxiliar, ¿pero qué pasó? A ver. Y dice, uy, qué tremendo, ya, qué sé yo. Y de pronto se dan cuenta que toda la infección estaba fuera, estaba sana, completamente. Se convirtió al Señor la enfermera que la atendió, se congregó en la iglesia donde nosotros nos congregábamos. El médico no era creyente, sabía que siempre nosotros estábamos orando, había una Biblia. Cuando ve lo que ocurrió, mi mamá me contaba, me decía, el médico levantaba las manos al cielo y le decía, mujer, gloria a tu Dios. Tu Dios es glorioso, le decía, tu Dios es extraordinario. Así es que este Dios único que se quiere compartir contigo, creo que te quiere enseñar y nos quiere enseñar que hay que aprender a conversar con Él. Parece que tenemos que reformar nuestra mentalidad de la adoración. Dice la Biblia que Él es el que da y quita, pero aunque quita nunca deja de ser dadivoso. Si esta noche vamos a adorar al Señor, tenemos que cerciorarnos de preguntarle y de recibir con toda claridad qué quiere el Señor de nosotros. Bueno, ya me fui para otro lado, así que voy a saltar algunos textos. Quiero concluir con un versículo que es muy conocido, está en Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios.
Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué quiere decir todo esto? Primero que todo, iba a meterme como en una dimensión media apologética, pero voy a salir mejor. Cuando el Señor dice que Él es el verbo, en el hebreo ocupan otra palabra diferente al logos. El logos tiene algunas contaminaciones que son griegas. El logos es la idea de un filósofo, en realidad era judío. ¿Cuántos han escuchado hablar del filósofo Filón? Filón de Alejandría. Filón era un judío helenista e hizo una mezcla media rara tratando de explicar qué era este logos y lo hizo como una especie de filosofía y trató de explicarle a los griegos desde un encuentro que él ya sabía cuál era la verdadera definición que tenía por lo menos el mundo judío. Para el mundo judío no es el logos, es la memra. Y la memra significa algo así, es literal, lo que significa es como la expresión corpórea de la deidad. Y aquí empiezan algunos problemas, ¿no? Si la expresión de la deidad tiene cuerpo, Filón determinó que Dios era incorpóreo. Y eso es lo que ha prevalecido en la mayoría de las creencias y en los sistemas doctrinales que definen a Dios. Dios no tiene cuerpo. Mas la Biblia dice que la memra del Señor, es decir, la expresión corpórea, el verbo, que en algún momento decimos por ahí el verbo se hizo carne. Muchos creen que eso ocurrió solamente en el Nuevo Testamento, pero el ángel que habló con Josué era la memra del Señor, eso es lo que dice literalmente, es decir, la expresión corpórea de la deidad siempre estuvo allí, siempre ha estado allí. Y esta expresión corpórea de la deidad, me voy a quedar solo con eso, dice que en el principio era la expresión corpórea de la deidad. ¿Quién conversaba con Adán y Eva? No era una voz así como en altoparlante, voz en off. Era la memra. Y por lo visto era un cuerpo, era una persona que ellos conocían. ¿Quién fue la persona que habló con Abraham? Cuando le habló del mensaje y de todo lo que quería hacer con él, de la multiplicación, era la memra del Señor, es decir, era mucho más que el logos, mucho más que el dicho, mucho más que el verbo que dicen los griegos. Era una persona que se podía tocar, que se podía palpar. Punto. Conclusión. En el año, el último concilio de tratar de encontrar algún tipo, el debate más grande llegó hasta el 425, el concilio de Calcedonia, 415, 25, no me acuerdo. El gran debate era si realmente Jesús es Dios o no, porque Filón, uno de los problemas que tuvo en su doctrina era que decía que era incorpóreo, que era invisible, que era intocable y que tampoco era Dios, es decir, que había sido creado por Dios. Y prácticamente hace una división. Dice que el Padre es el gran creador y que el Hijo, aunque es superior a toda la creación, la definición de Filón, cuando habla del Logos, dice que el Hijo es un ser creado. Y eso es una herejía. Ese fue el gran debate que hubo hasta ese año. ¿Por qué lo traigo ahora en la conexión con el altar de adoración? Téngame un poco de paciencia, al final voy a tratar de cerrar la idea. Es que creo que nosotros tenemos que rectificar y tenemos que volver a darle vuelta a algunas convicciones. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es el Espíritu Santo? Y Grecia nos dijo que es una especie de gas santo, un humo santo. ¿O no? Y por eso que tenemos tantos problemas. El Señor es súper concreto para hablar, pero nosotros tenemos que pelear con ideas que nos improntaron. En el principio, un poco con Grecia, ¿no? En ese principio de los griegos, no de los hebreos, en el principio del cual habla por lo menos la mentalidad griega, aunque no debería ser lo que nos rige, pero
habla de en el origen común de todas las cosas. Ese es el principio, o ese principio para los griegos. Casi todos los filósofos griegos, hasta antes de Aristóteles, tenían una idea de que todo tenía un comienzo en común. Solo que ellos hablaban, decía, todas las cosas comenzaron con algo en común. Entonces algunos dijeron, todo comenzó con el fuego, todo comenzó con el viento, todo comenzó con el agua. El problema vino cuando Aristóteles dijo y habló del éter, y este gallo la echó a perder completamente. No es que hayan estado tan bien los primeros griegos, pero por lo menos tuvieron la sensibilidad de darse cuenta que el principio de todas las cosas tenía un origen en común. Este otro lo disparó para el universo y ahí quedó la patada. El éter. El éter metió una idea absolutamente ridícula y todo el mundo hoy día anda con la onda de la estrella, el universo y que pueden haber muchos orígenes. Pero lo que dice la Biblia, que en el principio, en el origen común de todas las cosas, estaba la Memra. Y la Memra era Elohim, y Elohim era la Memra. Y Elohim no es necesariamente el Dios que nosotros tenemos definido. ¿Sabes qué? Mira, la mejor definición para nosotros de Elohim es la expresión máxima del amor. Porque habla de un Dios relacional. Habla del amor. El amor es imposible que exista por sí solo. Tú no puedes decir amor y hacerlo rebotar en tu propia persona. No tiene sentido. ¿Te das cuenta? Si el amor está afectándote realmente, ¿cómo te puedes dar cuenta que estás experimentándolo de manera real? Es que te estás preocupando del bienestar de la otra persona. Cuando alguien dice, pastor, me quiero casar, ¿por qué? No, porque esta persona me hace bien y todo es para mí, para yo. Next, no te puedes casar todavía no vives el verdadero principio del amor, que es dar. Cuando alguien está maduro para tomar un compromiso como este, cuando está conociendo a su Dios, su naturaleza, que le hace saber que Él ahora tiene una razón de ser, una razón de existir. ¿Cuál es esa? Entregarme para el otro, ser semilla para que el otro viva, ser todo el nutriente para que incluso todo lo que yo pueda aportarle, incluso desgastándome, le haga feliz, lo haga fructífero. Ese es el verdadero amor. Él me hace sentir tan bien. Es que esa no sirve, esa es una oda al ego. Y en este principio común de todas las cosas era la Memra. Y quiero invitarte a que te imagines a un Dios corpóreo, por favor. Porque este es el punto. Si Jesús no es Dios, que es la conclusión de la mayoría de las iglesias evangélicas, aunque ellos no lo saben, siguen en la doctrina de Filón, del Logos, y hablan del Logos como si fuera la gran revelación, y el Logos, según los filósofos que crearon la construcción de esta ideología, dicen que Él no es Dios, que Él fue un ser creado. Y le ponen bonitas palabras. Hubo uno que dijo fue increado, se sacó el pillo. ¿Estoy hablando en parábola? Bueno, termino, me voy a meter un poco más nomás en esto. En el original hebreo hay dos palabras que son importantes para definir esto. Vará, tú hablaste del vará en el primer día que predicaste. Del vará procede la palabra boré, y boré significa el organizador o el creador. Eso sería como en el castellano como más cotidiano para nosotros. Boré sería el creador, el organizador. Y el punto es que hay otra palabra, nivrá, que es el organizado o el creado. Y definitivamente no se puede ser las dos cosas a la vez. Cuando nosotros decimos, y el ángel del Señor, y decimos que era Yeshua, que era Jesús, ok, está bien definido, pero dime, ¿era boré o era nivrá? Porque si era boré, estamos de acuerdo. Él es Dios. Pero si era el ángel del Señor y es el ángel que fue creado en realidad por el Señor, entonces no estamos de acuerdo. Jesús es Dios. Jesús es Dios desde siempre. Y tenemos que tenerlo súper claro y levantar apologética por esto, porque se está metiendo dentro de la iglesia, incluso a título de judaísmo mesiánico.
Un montón de negaciones de la deidad de nuestro Señor. Jesucristo, Yeshua, es la memra de Dios, ha estado presente desde el comienzo de todas las cosas. Él es la expresión corpórea de la deidad. El apóstol Pablo dice, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y este principio de todas las cosas ha estado allí siempre. Voy a volver mejor. No puedo salir de aquí. Así que no es distinta la palabra del Señor, el logos, el dicho, el verbo, como nosotros decimos, no es distinto a Dios, es Dios. Porque aunque son dos poderes en el cielo, porque tampoco es uno solo, es un uno plural. Hay un libro bien interesante, se llama Los dos poderes en el cielo, solo está en inglés, pero está de regalo en Google. Quien le guste googlear, búsquelo y lo lee o lo traduce. Lo que te quiero decir es que la teología judía del primer siglo nunca negó la deidad de Jesús. Esta literatura empezó a aparecer desde el siglo V en adelante. Y ¿sabes qué es lo que tenemos más original realmente como registro de la experiencia de un, si le vamos a llamar judaísmo más puro, es la Iglesia Apostólica? Son los registros, son más frescos, son más genuinos, son más originales que todo lo que salió después, siglo V, el Talmud, el Targum y todo aquello es la literatura del siglo V en adelante. Yo siempre pensé que esto era ancestral y es mentira. Se escribió desde el siglo V en adelante, el siglo I registró las experiencias más extraordinarias de hombres como nosotros, que comprendimos y comprendieron en ese entonces que Jesús es Dios, que este es el gran misterio de la deidad, que Él se manifestó en carne. Él es un Dios corpóreo entonces. ¿Dónde lo veo? ¿Dónde lo toco? En Yeshua, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Por qué hago toda esta introducción para terminar? Es que el verso 3 del capítulo 1 de Juan dice que todas las cosas por Él fueron hechas. Es decir, si tu altar de adoración no tiene un encuentro con este Jesús, con este Yeshua, con esta expresión corpórea de la deidad, significa que estamos haciendo algo que se nos ocurrió a nosotros. ¿Cuál es la gracia, la garantía que tiene Él? Que Él tiene el don, el regalo, la encomienda, la misión de darle vida. Mira, el original no dice fue hecho. En realidad lo que dice, Él llamó a existir. Él llamó a la existencia. Por lo tanto, todo lo que Él llama a la existencia existe. Ya, aquí lo voy a tratar de bajar, no en lengua, para la experiencia cotidiana. Lo que te quiero decir es que si tu altar de adoración no ha sido tocado por la información que Yeshua el Señor quiere de ti, si Él no le da, no llama a existencia aquello a lo cual tú le estás dedicando tu vida, vas a tener que hacer algunos cambios. Porque algunos están estudiando lo que nunca dijo el Señor que estudiaran, porque algunos están ejerciendo la carrera que no tendrían que estar ejerciendo, porque algunos están pretendiendo desarrollar una relación amorosa que el Señor no quiere que sea, no la quiere llamar a existencia. El juicio es la consumación de lo que viene desde Ezequiel 28 en adelante, y para siempre dejarás de ser. Es decir, ¿a quién le dieron la determinación de que las cosas existan o no existan? Al Hijo. A Él. Él tiene el poder para decir lo que existe, lo que es real. Y hay algunas ilusiones que andan caminando. Ilusiones teológicas, ilusiones de fe, ilusiones doctrinales, ilusiones de cualquier tipo. Mira, nada que no haya pasado por el señorío de Jesús en realidad existe y tiene continuidad eterna. Lo demás todo va a caer, todo se va a venir abajo, va a ser derribado, porque aunque Dios es absolutamente inclusivo respecto a las tinieblas, es también absolutamente exclusivo. Él no tiene pacto con las tinieblas, a Él no le interesa darle vida a nada que no provenga y no proceda de sí mismo. Y el Padre, dice la Biblia, ha querido darle a Él esta conceptualización más profunda de que en Él y desde Él emana la vida.
Tu altar de adoración tiene que encontrarse con esta memra, con esta expresión corpórea de la deidad. Y si es necesario que se te aparezca en persona, que así sea, que te toque, que Él tenga la capacidad. Mira, ay, los apóstoles son los únicos que deberían verlo. Esas estupideces que inventan hoy día los teólogos. Jesús se te puede aparecer y no va a salir después diciendo: Jesús se me apareció, pónganse bajo mi cobertura. Es la manera en cómo Él habla, porque Él es así, es su naturaleza, es quien es Él. Y la capacidad que Él tiene es que solo Él llama a existencia. Solo Él. ¿Estamos claros? Número 1, el altar de adoración tiene que estar adornado de la sensibilidad de haber capturado lo que Dios quería que yo le dé. Número 2, una vez que yo le doy al Señor aquello que Él me está pidiendo, la expectativa para que viva y exista, todo lo que estoy construyendo tiene que tener la venia del Señor, porque si no, no existe. Aunque yo quiera una iglesia de multitudes. Si no le da vida, si no lo llama a existir el Señor, es un zombie. Es algo que parece que camina, parece que habla, pero no tiene vida realmente. Y por último, y número 3, dice el Señor que sin Él nada de lo que ha existido. Esto es un poco filosófico y difícil de explicar. ¿Cómo explicarle a alguien que algo puede ser pero no existir? Oye, pero yo tengo éxito. Sí, pero no existe. ¿Por qué? Porque se te va a morir en el momento en que se te apague el poder. Todas tus riquezas en algún instante determinado van a quedar en manos de otros. La parábola lo dice. Gente que está queriendo desarrollar un ser exitoso. Y ser exitoso es tener dinero, divisas, poder económico. Y la parábola lo dice tan claro: te puedes morir. ¿Y después quién va a aprovechar todo eso? Preocúpate de existir. Preocúpate que Él te llame a existir. ¿Ves? Ese es un encuentro con algo nebuloso y oscuro. Quiero existir, Señor. Porque al diablo le dijeron que para siempre Él iba a dejar de ser. Entonces, créeme, el Señor va avanzando. Al diablo cada vez lo va a ver más aplastado. Y aunque él se disfrace de que tiene tremenda influencia, el juicio ya está caminando. A él cada día lo vamos a ver más derrotado. Y al que tenga pacto con el Señor, elevarse. Porque es un asunto progresivo, permanente. Para siempre dejarás de ser. Eso es punto final. Y aquí termino. Diga aleluya. Hemos hablado de generaciones. Hemos hablado, mira, la palabra generación en sí mismo tiene que ver con algo que tiene que ser generado. Las generaciones no son un improviso, las generaciones se dan a luz, las generaciones se forjan, como ustedes mismos lo vienen planteando hace años, forjando generaciones. Este campamento tiene íntima relación con esa dirección del Señor. Pero llegamos a esta conclusión, querido. Te voy a hacer la vida difícil y fácil a la vez. Te voy a dar el código, ese que andamos buscando. Bueno, ¿cómo lo hago, Señor? Te voy a decir algo. Dios te ha puesto un montón de analogías para enseñarte a ofrendar y enseñarme a ofrendar. Una de ellas es el dinero, a lo que nosotros le asignamos valor. Vamos a ofrendar y todo se nos pasa por la mente en forma inmediata, un billete, un bien de ese tipo de naturaleza. Pero pocos pensamos en ofrendarnos. Pero tú eres el objetivo. Yo soy el objetivo. Tiene que llegar el momento en donde maduremos de tal manera que nos demos cuenta que toda la otra tipología era para enseñarnos a pensar, a dar valor, que el altar de adoración requiere un sacrificio y va a llegar un momento en donde te va a quedar sin ofrenda. Y Dios a propósito te va a empezar a sacar todo aquello, te va a decir: eso ya me lo diste, ya ese ticket está logrado contigo, yo sé que tú me amas hasta ese punto.
$1 a la semana. Ticket. Ponle un poquito más. A lo mejor puedes ponerle millones y va a llegar el instante en donde el Señor te va a decir, ok, sí, es algo que ya lograste, pero no es el objetivo que yo estoy mirando. Romanos capítulo 12 dice, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que es vuestro culto racional. Quiero presentarte a la ofrenda que Dios anda buscando. Imagínate un espejo enfrente de tu rostro y mírate y regálate al Señor, mírate y defínete, soy la ofrenda. Yo soy la ofrenda. La Biblia dice que si la semilla no cae en tierra y muere, para que germine resucitando y dando vida, no se da el ciclo de la vida. Nosotros estamos hablando de generaciones y este es el punto. Si Yeshua el Señor no le da vida a nuestra generación, ¿cierto? Que, como dijo Simón, si queremos librarnos de que sea una máquina engrasada, vamos a tener que cerciorarnos de que sea una ofrenda digna de Él y que lo identifique para que involucre al Hijo y el Hijo nos diga, ven a existir. Tu descendencia solo puede existir si te mueres en el altar. Querido, no hay adoración sin víctima. Amén. Y no estoy diciendo que uno tenga que salir a cuchillarse, estoy diciendo que no hay ninguna manera de que nosotros podamos transferir vida si no estamos dispuestos a morir. Y eso no es necesario que llegue en el día del funeral. Cuando tú empiezas a amar, vas muriendo. ¿Cuántas veces como esposo, como esposa te has doblegado por amor? Y has dicho, es más importante nuestra relación, es más importante que esto permanezca de pie a mi propia idea, a mi propio gusto. En ese instante fuiste adoración para el Señor y edificaste tal cual la existencia del reino vino y se manifestó. 9 años. Cualquiera se habría cansado. Debí adorar al Señor incansablemente desde los años que te conozco. ¿Por qué escogió el número 9? No sé. Pero ahora el Señor lo llamó a existir, pero siempre estuvo. Amén. ¿Cómo logramos esto? Desafiando la mente, entrando a esa oscuridad, entrando al lugar donde no hay ninguna explicación humana, donde no hay ninguna idea racional que pueda darle sentido, porque el Señor nos regaló un lenguaje que se llama fe. Es mucho más profundo que el lenguaje hebreo incluso. Yo sé, el mundo hebreo es donde Dios nos dejó un tremendo legado, pero creo que el Señor habla más que eso. Es más profundo que eso. Es capaz de hablar en todos los idiomas a la vez y no está limitado a los idiomas. Él tiene un idioma diferente, un lenguaje diferente. Y no es algo racionalmente hablando, es la memra, es el Hijo, es el logos, es el verbo. Es una persona que se puede tocar y quiere ser tocada, se quiere manifestar. Tiene un cuerpo, a ti te pueden tocar, tú eres parte de su cuerpo. Ahora es místico lo que digo, sí, pero es lo que dice la Biblia. Así que también las manos, los pies, los ojos, los sentidos del Señor están diseminados aquí y entre cada uno de nosotros. Y en la medida que más despertemos a esta realidad, el existir del reino de Dios se comenzará a manifestar. Miraremos a esta memra, a este logos, a este verbo manifestarse, porque Él es el único que tiene el poder de llamar a existir. Esto es lo que quiero decir, que si no llegamos al altar de adoración con la claridad de que no hay ninguna forma de que el traspaso generacional sea genuino si no es muriendo, no es escribiendo libros. Eso es bueno, es una manera de articular algunos pensamientos, pero es en el altar. Es decir, Señor, ya entendí. Todos estos años me ha estado poniendo parábolas que me hicieron comprender. El principio del amor es dar, es dar permanentemente, es dar, entregarse. Te puedo entregar todas las cosas, pero esa es la parábola. Lo que es genuino es que al final de cuentas tenemos que llegar a descubrir que nosotros somos el objetivo. ¿Qué quiere el Señor? Te lo digo, te quiere a ti. Eso es lo que quiere el Señor. Pero le hemos dado parte de nosotros.
Señor, te adoro, ahí hay una parte de mi economía. Señor, te adoro, ahí hay una parte de mi tiempo. Señor, te adoro, ahí hay una parte de mis bienes. Señor, te adoro, ahí hay una parte de mis intereses. Pero esta noche el Señor te dice, quiero llamar a existencia en un verdadero altar de adoración mis sueños contigo y no quiero tomar en cuenta los tuyos, porque mis pensamientos son más altos que los tuyos, porque mis caminos son más altos que vuestros caminos. Porque la idea que tiene Dios siempre será muy superior a todo aquello que tú te pudiste imaginar, aquello que puede hacer grandes esfuerzos. El apóstol Pablo dice, cosa que ojo no vio, cosa que oído no oyó, ni siquiera han subido en el corazón de un hombre. No hay alguien que pueda imaginar algo que sea más grande de aquello en lo cual Dios ya ha pensado para aquellos que le aman. ¿Amas al Señor? ¿Amas al Señor? Amén. La memra, el Señor, habita contigo. Esta expresión corpórea de la deidad que es el Señor, camina contigo. ¿Puedo contar lo que te pasó anoche? Anoche fue tan impactante lo que el Señor hizo en medio de nosotros que Héctor me dice, pastor, necesito contarle algo, pero por favor, necesito contárselo allá afuera. Él está aquí. Entonces no hay que crear momentos así como tan impactantes. El momento lo creas tú en el instante en que te entregas. Ese Dios que pesa los espíritus es capaz de discernir, esto es de verdad. Esto es lo que yo quería. Te quería a ti. Quería tu vida, tu confianza, quería tu futuro, quería tu presente, quería tu pasado. Héctor dice que anoche, en la última parte de la administración, el Señor lo sacó de su cuerpo. Y cuando lo sacó de su cuerpo, lo llevó al lugar donde él creció. Él creció al lado, nada menos que de la cárcel de San Miguel. Su papá trabajaba para el Poder Judicial, tenía una casa al lado de la cárcel. Entrenadito para la guerra espiritual desde chiquitito. Pero cuando tenía 3 años, él se ve cuando el Señor lo saca de aquí, se ve en el lugar, en el patio donde él jugaba y se había perdido ahí porque era grande. Tenía como 3 años. Él sabía en la visión, en la experiencia, porque no es solo, la visión es una experiencia vívida, ¿no? En lo que está experimentando, que él tenía 3 años, está perdido y está lleno de temor, está aterrorizado, porque un niño de 3 años perdido está aterrorizado. Lo extraordinario es que vino un hombre, un anciano, que no se veía decrépito, era un anciano de sabiduría, pero este anciano lo tomó de la mano y le empezó a hablar de todo lo que iba a ser su futuro ministerial a los 3 años. Porque tú y yo no somos un improviso. A los 3 años, Héctor lloraba, me decía, jamás había tenido una experiencia tan impactante como esta. Yo pensé que el Señor a lo mejor me llamó cuando pasé adelante, ahí a los 12 años, pero el Señor te llamó y te está llamando desde la eternidad. Desde antes de la fundación del mundo, el Logos, el Verbo, la Memra del Señor, habló cosas para ti que te pertenecen solo a ti, pero la manera de conectarse con esa plenitud, con ese propósito, es siendo igual que Él. Él se ha dado entero para ti, para mí, quiere exactamente lo mismo. Ahora, si comparamos lo mejor de Él con lo mejor que yo le puedo dar, el negocio no está a favor del Señor, pero sí le interesa a mí todo. No hay ninguna manera de pasar a un avivamiento, a un movimiento de santidad, a algo genuino del Señor, si no nos morimos y resucitamos en el altar del Señor. ¿Sabes lo que comprendí estos días? Soy la víctima. La única manera que esto permanezca es muriéndome. Y no es cuando me ponga el pijama de palo, ¿eh? Ese día va a ser la consumación. Pero si estoy amando, en alguna medida estoy muriendo y estoy resucitando siempre. Cuando menguo, cuando dejo de discutir y creer que se construye teniendo razón y no fe. ¿Cuántas veces tenemos discusiones con los cercanos y argumentamos que tengo la razón y dejo de vivir la fe?
Un verdadero padre espiritual es una semilla. Y si la semilla no cae a tierra y muere, no puede haber fructificación. Usted o más de algunos de ustedes aquí algún día estarán en mi funeral. Y ese día tendrán que recordar que gran parte del propósito por el cual llegué hasta allí te involucró a ti. Porque en el destino que el Señor había soñado darnos, algo nos tenía entrelazado. Y quiero que recuerdes, porque espero el Señor nos guarde hasta esa fecha, y aunque pecamos y nos equivocamos en el camino, espero nunca salirme de aquí. Quiero ser un ejemplo, quiero ser una voz. Quiero que cuando sea el día en donde nos estemos despidiendo allí, sepas que yo llegué no por un improviso, llegó mi día de graduación nomás. Sí, hasta pronto. Nos vemos pronto. Porque cada vez le tengo menos miedo a la muerte. Hace muchos años atrás pensaba en la muerte y decía qué terrible. Cuando me enseñaban los mártires decía yo no tengo esa capacidad de morir así. Pero si lo empiezo a practicar todos los días, muriendo al ego. Cuando estés enfrente del computador y a un clic de la pornografía, muere para esos deseos y vive en él. Porque nadie te va a estar mirando, pero te aseguro que sí los ángeles podrían tener un tremendo aplauso y gritos de júbilo. Lo logró. Está viviendo el Señor en él. Cuando te digan que en el trabajo podrías ganarte algo de manera deshonesta, muere y resucita en él. Y deja que Él llame a existir todo aquello que los hombres no valoran, lo que ellos ningunean, que no te preocupe. Porque si tú lo adoras a Él, si tú vives como Él dice que hay que vivir, te aseguro, Él se encargará de hacerte fructificar. Porque aquello a lo cual Dios le da vida, nada ni nadie lo puede matar. He visto a mi esposa, 30 años tiene en su trabajo. He visto a mi esposa durante muchas de estas décadas, personas que la han querido botar de su trabajo por envidia. Porque mi esposa es excelente. Generales, ella trabaja en el hospital de la Fuerza Aérea. Generales con grados, con estrellas de todo tipo, han querido botarla. Y siempre cae en ellos y ella permanece de pie. Porque el que está parado en la roca firme, ¿cierto? No es el que anda hablando de solo emociones con Dios. Mi esposa es bien poco carismática, pero para vivir es súper consecuente. Porque todo aquello que Dios llamó a existir, nadie lo puede botar. Construye tu altar. Construye tu verdadero altar. Cerciórate de que cuando estés cantando no estemos levantando una cosa emocional, que si no ha muerto nada de nosotros en esa expresión, dejémonos de mentir. Estamos inventando algo sucedáneo, no es del agrado del Eterno. Cerciórate de saber si le diste al Señor lo que Él quería. Yo ya me voy con alguna claridad. Cuando le cuente a mi esposa me va a decir, ¿por qué? Yo sabía que tú me ibas a salir con esta cuestión. Pero en todos estos años, cada vez que le he obedecido al Señor, he disfrutado de sus respaldos. Quiero caminar en lo oscuro. No le tengo miedo a eso. Y si me da miedo, creo que el Señor nos va a regalar su valentía. Hay momentos donde no tenemos el control. Eso es lo que nos da miedo. Perder el control. Pero créeme, el control de Él es mejor. Tú eres el altar de adoración hoy día. Tú eres la víctima del altar de adoración. Cuando te propongan fornicar, querido, querida, muere. Sea una semilla para la próxima generación. Porque no solo vas a estar librándote del qué dirán. No es una buena motivación. No lo voy a hacer para que nos digan cosas malas.
Tienes que tener la claridad de que no lo haces porque tú vives para el Señor. Porque tu idea y tu naturaleza carnal va a querer convivir con ese pecado. Pero si tú mueres para la gloria del Señor, resucitarás también juntamente con Él y te vas a ir haciendo poderoso en morir y resucitar, en morir y resucitar, en morir y en resucitar. Cuando aparezcan los años 70 de tu vida, los años 80, ya nos va a dar bien poca importancia cuando nos digan: Héctor, estás a punto de morir. Hey, si yo estoy muriendo hace 40 años atrás, ¿qué miedo me da? Ay, ¿no te da miedo morir? No, el Señor me enseñó a interpretar la muerte. Tanto así que me puedo sumar a lo que dice el apóstol Pablo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Porque estamos muriendo. Adorar al Señor es matar esa vieja naturaleza todos los días. Es un entrenamiento. Y cada vez le vamos a ir dando al Señor cosas mayores. Pero te cuento algo: el Señor te va a ir dando cosas mayores también a ti. Si empiezas a practicar esta adoración, el próximo año tú llegarás con otra estatura aquí. No va a ser necesario que nos convenzamos: hermano, nos conviene adorar al Señor. Cante, grite, aleluya, diga gloria a Dios. Sino que vendremos tan discipulados por el Espíritu del Señor, que cuando nos digan adoración, ¡pum!, tan entrenaditos, vamos a estar tan entrenados que la gran labor va a ser: ¿cómo fluyo mejor con mi hermano? Tengo que conocerlo. Porque no es solo oremos y ser místicos. Tenemos que tener estas instancias, pero allá afuera, cuando tomamos mate, nos reímos, tenemos que conocerlo. Una buena pregunta es: ¿cómo te usa el Señor? ¿Qué sabes tú del Señor? ¿Cómo tú me puedes edificar a mí? Cuéntame tu experiencia, te cuento las mías y hacemos una sinergia. Porque ¿sabes lo que pasa? Tú eres único, porque tu Dios es único y las cosas que te da a ti son únicas. Y si tú te las guardas solo para ti, entonces no estarás viviendo el principio del amor. No estaremos edificando un altar de adoración colectivo con el cual nuestro Dios sueña hace tanto tiempo. ¿Te imaginas un altar de miles de únicos para el único? ¡Ay, cuánta sabiduría, cuánto poder, cuántas gracias! Te lo dije en parábolas para algunos hace unos minutos atrás. Ahora te lo digo cara a cara: el Señor te quiere a ti, no quiere una parte de ti. ¿Le entregarías tu sueño? Ese que te tiene lleno de pasión. ¿Le entregarías el sueño ese que te hace levantar temprano, trabajar, acostarte cansado y pleno? ¿Se lo entregarías al Señor? Esto es serio. En el año 2012 quise traer la misma experiencia que tuve con mi mamá. Se enfermó mi papá y pensé que era una receta. Y le dije: Señor, yo estoy aquí, pídame lo que quiera. Y ahora se tomó la libertad de llevárselo. Esa ofrenda fue dura, porque en el 2010 ya había convocado un altar de adoración por la nación. ¿Ves? Estamos locos. En un grupo de 5 personas Dios me dijo: toma el Estadio Nacional. Estoy loco, estamos locos. Lo hicimos. Desde el año 2008 al 2010 estuve con dolor de estómago 2 años. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué va a ocurrir? Dios nos respaldó, lo hizo. Pero pocos saben que ese mismo año estábamos enterrando a un hijo que venía en camino. Se murió en el vientre de mi esposa. Casi se muere mi esposa. Y adorar a Dios cuando uno no tiene ganas es difícil. Decirle al Señor:
Voy a confiar en ti, Señor, no entiendo nada. ¿Sabes cuándo se murió mi papá? El 2012, el día de mi cumpleaños. Dos días antes de que se muera mi papá, en el día de mi cumpleaños, personas que le había dado tantas cosas, tanta vida, 2 días antes van a decirme: ¿sabe qué más, pastor? Yo llevaba como 15 días sin dormir, mi papá estaba agonizando. Me dicen: me voy de la iglesia. Veníamos a comunicarle esto. Quizás qué cara puse, ¿no? Porque no lo estaba pasando nada de bien. Y me golpea la mesa y me dice: pero yo de aquí me voy bendecido. Respiré y dije: Señor, Señor, tú me llamaste a bendecir. Y le dije: así va a ser. Déjame tomar aire, porque tengo unas ganas de otra cosa. Pero voy a vivir lo que dice el Señor. Te bendiga el Señor, te abra puertas, sé fructífero y que te vaya bien en todo lo que tú emprendas. Que en todos tus caminos el Señor te acompañe y esté contigo. Porque morir en un sermón como este suena romántico, pero duele, es doloroso. En el año 2013 tenía enterrado a mi hijo que venía en camino, que no logró manifestarse. Para eso estoy yo, y quiero ser una generación que hable por el que no le dejaron hablar. Creo que esa fue una semilla y está hablando. El 2012, mi papá, un mes después de que se murió mi papá, se fue la abuela de la Fernanda, la vieja con la que oramos, dando a luz muchas cosas que aquí hay. Porque era mi mamá, Cristina y la Carmen. La Carmen peleaba siempre conmigo, pero nos amaba. Un mes después de que enterramos a mi papá, atropellaron a Carmen y murió. Yo iba viajando a Punta Arenas, me tuve que bajar del avión, ya estaba embarcado. Me bajé, me avisaron: no puedo creer, decía, ¿qué es esto? Muerte, 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 todo es muerte. Los hermanos que se habían ido de la congregación escribían por Facebook algunos mensajes bíblicos, agradecidos del Señor por haber salido de la casa de la tragedia. Porque eso éramos la última chupa del mate para ellos, o sea, la crème de la crème. Pero cuando las cosas empezaron a salir mal, éramos la casa de la tragedia, una especie de maldición personificada. Llegaron unos amigos que conocimos de Brasil. Yo le digo: Señor, me pidieron ayuda, yo estaba de luto, no quiero saber nada, por favor. Yo te pido, voy a servir a tu siervo, porque necesitan ayuda y yo en lo que pueda colaborar. Pero te pido algo, Señor, por favor, encarecidamente, por favor, no quiero escuchar ninguna palabra profética, no quiero escuchar nada. 3 segundos, hola hermano, y empezaron a temblar los brasileños. El Señor, ¿en qué quedamos, Señor? No quiero escuchar. Dice el Señor, no quiero. No quiero. Porque hay días donde te vas a ver sobrepasado. Porque si esta noche realmente te entregas completamente al Señor, te van a pasar cosas de las cuales se tiene que hacer cargo el Señor, pero tú tienes que estar consciente. Pero creo que estamos emplazados y Dios nos atrapó en esta semana. No podemos seguir viviendo más de lo mismo. Algo tiene que cambiar. ¿Cómo vamos a seguir toda década haciendo lo mismo, sabiendo que en el fondo le andamos haciendo el quite a aquello que hace mucho tiempo tu ser espiritual ya sabe? Porque eres como un cordero creado también por el Señor para el sacrificio. Estaban los brasileños con nosotros. Una de las experiencias más raras que he tenido en mi vida. Un almuerzo. Héctor,
bendice la mesa. Sí, bueno, soy el anfitrión. Señor, gracias por estos alimentos. Y tengo una visión. Y me veo yo en un ataúd. ¿Qué hago yo ahí? ¿Qué hago muerto ahí? Fue tan impactante. Y una sola persona me lloraba. Estaba rodeado de mucha gente. Pero en la visión yo veía a uno solo. Y decía, este me quiere. Este me valora. Este me va a llorar. Es como que el Señor me dijo, ese es tu amigo. Y yo pensé que me iba a morir. Dije, bueno, si el Señor quiere que... ¿Qué voy a hacer? Ya se está llevando a toda mi familia. Pero sentí que moría muchas cosas. Moría las falsas ideas de éxito. Morí al falso ministerio que te inventa gente. Usted es mi padre espiritual. No te pescan ni en bajada cuando tú le decís que no, pero como necesitan trepar por alguna parte. Y nada de eso dio resultado, porque el pecado de esos años es ser más bueno que Dios. He aprendido a quedar mal con la gente. También es morir y resucitar. Tengo la fama de ser un legalista. No, ellos son santurrones, son legalistas, no soportan nada. Créeme que si yo te veo que estás en pecado, en fornicación, te voy a dar entre un chachazo y una caricia, porque es mi misión. Te voy a reprender y te voy a cobrar la cuenta, pero después te voy a decir, si estás dispuesto a la restauración, vamos para adelante, el Señor es bueno. Pero jamás nos vamos a quedar callados, porque en el lugar de la adoración hemos aprendido que nuestro Dios es santo, que no hace vista gorda. Así que siento que me vengo muriendo hace mucho tiempo ya. Me gustaría ver a mis nietos. Indique Samuel y Daniela. Pero si el Señor no me lo permite, me voy a ir con la satisfacción de que todos los días, por lo menos en algo, me cercioré de haber muerto. Porque el día que me gradúe, en ese lugar, no quiero que nadie esté llorando. Quiero que vean que es el momento de escribir la historia de alguien que te dijo cómo se vive el camino de la vida, de la santidad y del verdadero pacto y adoración al Señor.